Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en otro mensaje en la serie 2 de la predicación expositiva a través del libro de Primera de Corintios. Quiero que abran sus Biblias conmigo al capítulo 3 de Primera de Corintios. Voy a leer solamente un versículo. Allí es el versículo 21. Y dice así: Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Vamos a orar. Dios Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des un corazón atento, un corazón dócil y dispuesto a ser enseñado, y que nos des también una voluntad rendida para, Señor, aplicar las enseñanzas que encontremos en esta porción de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla a la distancia y también a diferente tiempo. Pero aún así, Señor, tus verdades siguen siendo eternas y siguen siendo relevantes. Gracias, Señor, por esta ocasión y esta oportunidad que nos das, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero compartir con ustedes hoy la verdad de que nosotros cometemos el error de gloriarnos en los hombres, y el mensaje en esta ocasión se titula La futilidad de gloriarse en los hombres. Idolatrar es un problema del ser humano. Es algo inherente a nuestra naturaleza pecaminosa. El mundo, por ejemplo, llama a sus cantantes favoritos ídolos de la canción. Y a veces nos referimos a algún atleta, algún deportista como nuestro ídolo. Y a veces no usamos el término con el sentido de idolatrar a nuestros padres, pero a veces hablamos de nuestros padres como mi ídolo, o de nuestra madre como mi ídolo. Pero la verdad es que sí, como seres humanos somos idólatras. Tendemos a idealizar y a idolatrar a las personas que admiramos. En los años de los 60, cuando el grupo musical inglés, los Beatles, estaban en la cumbre de la fama, había tanta adulación, idolatración de estos jóvenes músicos, que los jóvenes se veía que cuando ellos pasaban caminando, había quienes besaban las pisadas donde ellos habían pisado. Las jovencitas arrancaban el césped y lo besaban y lo olían, porque por ahí habían pasado sus ídolos. Y hasta ellos mismos llegaron a decir que ellos eran hasta más famosos que el Señor Jesucristo. Y luego vinieron algunas consecuencias, yo creo, por esta declaración, pero este es tema para otra ocasión. Pero la verdad es que si adolecemos de este problema, el problema de gloriarnos en los hombres. Pero aquí Pablo nos dice que esto es fútil, que no debemos hacerlo. Número uno, primero, porque es carnalidad. Ya vimos en los primeros versículos de este capítulo 3 de 1 Corintios cómo Pablo les habla a ellos como carnales y no como espirituales. Versículo 1. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Versículo 4 dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos. ¿No sois carnales? Entonces aquí
ya les empezó a hablar, ¿verdad? Porque al entrar el capítulo 3 hablamos de que ahora Pablo va a abordar los problemas que había con la iglesia de Corinto. Y uno de los problemas era este problema de la carnalidad. Y ya hablamos que una evidencia de su carnalidad era esta adulación al hombre. Pero vamos a ver todo esto en mayor detalle. Entonces Pablo contrasta esto con lo espiritual. Dice, no los puedo tratar como espirituales. Esto es carnal, y les dice la razón. Versículo 4. Porque unos dicen, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Entonces esta es la raíz de su carnalidad. Y además es señal de inmadurez. Ya una vez más, en el versículo 1 los compara como niños en Cristo. Versículo 2 dice que les tuvo que dar leche y no vianda porque no eran capaces, ni todavía eran capaces. Ahora, número 2. Es fútil gloriarse en los hombres. Número 1, porque es carnalidad. Número 2, porque los hombres no son nada. Una vez más. Mire, por ejemplo, su posición en la obra. Pablo pregunta en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, su posición es que son servidores. Eso es todo lo que somos, los que predicamos, pastores, misioneros, evangelistas, los que ministramos la palabra de Dios. Eso es lo que somos. Y somos canales solamente por medio de los cuales otros han creído. Versículo 6, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es como si esta cámara que está grabando este video, o la computadora que va a montar el video en el internet, se empezara a gloriar, y las personas que reciben de alguna manera bendición de estos mensajes empezaran a decir, yo soy de la computadora del hermano Torres, o yo soy de la cámara que grabó este video. Así de necio y de tonto suena también decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, porque no son nada, somos servidores todos. Y luego, porque además, sea lo que sea que hagamos para el Señor, es concedido a nosotros por gracia. Mira el versículo 6 que ya habíamos dicho, el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 10 que dice que es por gracia, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Entonces, los hombres no tenemos nada de qué gloriarnos, y por lo tanto, quienes se glorían de los hombres vienen a ser doblemente más necios o tontos o fatuos. Yo sé que en nuestros círculos, a veces bautistas fundamentales, enfatizamos la gran verdad espiritual de que debemos de tenerlos en doble honor. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y yo estoy a favor de que los pastores tengan un sueldo digno, que tengan un trato justo, y aún desde el punto de vista laboral, sean tratados conforme a la ley. Pero lo que Pablo está delatando aquí es exaltarlos sobremanera y ponerlos en un pedestal que no les corresponde, porque son colaboradores de Dios. Viene el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y además por su naturaleza, como si tuviera Pablo que recordarnos quiénes son los hombres de los que ellos están gloriando. Versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe de los hombres. Eso es lo que somos. Santiago habla de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El mismo Señor Jesucristo, cuando tomó forma de hombre, se cansó, lloró, tuvo hambre, se sintió abandonado.
pasó exactamente por todo lo que nosotros pasamos, según nuestra semejanza, dice la Biblia, pero sin pecado. Recuerdo una ocasión que yo fui a unas conferencias, y en esas conferencias predicó el hermano Bobby Robertson. El hermano Bobby fue el pastor de la iglesia bautista Gospel Light aquí en Walkertown, de la que ahora yo soy miembro en el ministerio hispano. Pero en aquella ocasión yo había oído nada más acerca del pastor Bobby Robertson, pero en esta ocasión me había tocado escucharlo en vivo y en persona. Y en uno de los recesos, después de uno de los mensajes, al ir al baño, allí cerca de mí en el baño, y perdón por lo mundano de esta ilustración, allí estaba el hermano Bobby Robertson usando el baño igual que yo. Y yo pensaba para mis adentros, miren nada más, hasta los grandes hombres de Dios tienen que ir al baño igual que nosotros. Y la verdad es, somos humanos igual. Si nos desvelamos, si descuidamos nuestra alimentación, nos vamos a enfermar igual. Así que Pablo nos recuerda, no os gloriéis de los hombres, porque no son nada. Versículo 7, ya Pablo dijo. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No somos nada. En una ocasión un hermano fue con su pastor y le dijo, pastor, ore por mí, por favor, porque yo quiero que Dios me rebaje, me humille y me haga nada. Y el pastor le dice, perdón hermano, pero no puedo orar por usted de esa manera. ¿Pero por qué no, pastor? Yo se lo estoy pidiendo como miembro de su iglesia y usted como mi pastor. Le dijo, no hermano, es que no puedo orar por usted para que Dios lo haga nada, porque usted ya es nada. Entonces aquí se ve, ¿verdad?, cómo esta naturaleza del hombre es hacernos creer que somos algo. Pablo dice en otro lugar, creo que es en Gálatas, que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y eso es lo que somos, aquellos que servimos en el ministerio, somos colaboradores, ni el que planta, ni el que ciega, ni el que riega, ninguno somos nada. El único que es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Ahora, por último, necesitamos entender lo fútil que es gloriarnos en los hombres por no entender nuestra posición. Mire en el versículo 21 otra vez. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Y no dije posición, estoy hablando de nuestra posesión. Sí, lo tenemos todo tergiversado, lo tenemos al revés. En vez de decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, debemos decir, ellos son de nosotros. Porque ellos viven para nosotros, ellos nos sirven a nosotros, son servidores. Y no solamente eso, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí abunda, versículos 22 y 23, y dice, y no solamente Pablo. Lo poseemos todo, poseemos la vida, poseemos la muerte, poseemos lo presente, poseemos lo porvenir, todo es vuestro. Versículo 22. Entonces, al llegar al versículo 23, note cómo cambia el orden de la pertenencia. Primero dice que todo es nuestro, pero al llegar a Cristo dice, y vosotros de Cristo. En otras palabras, al único que le pertenecemos es a Cristo. En vez de decir, yo soy de tal o cual famoso predicador, yo soy de Cristo. En eso nos debemos de gloriar. Cuando los discípulos echaron fuera demonios, vinieron gloriándose. Dijeron que los demonios se sujetaban a ellos. El Señor Jesucristo les dijo, no se gloríen en eso. Gloríense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque, hermanos, este asunto de gloriarse es un asunto
insensato y es asunto vano. Ellos se creían sabios por este asunto. Miren el versículo 18 más atrás, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sí, este asunto por el cual se escribe este capítulo 3 de 1 Corintios, era porque estaban gloriándose vanamente en el hombre. Y al hacerlo se consideraban sabios. Y Pablo le está diciendo aquí, esa no es sabiduría, eso es insensatez. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y luego en el versículo 20 dice que es vanidad. Dios conoce el pensamiento de los sabios que son vanos. Entonces todo este asunto es vanidad, es insensatez. Porque la sabiduría del hombre cambia. Mire, usted ha escuchado probablemente una ilustración respecto a cómo la sabiduría cambia con la edad, refiriéndose a la percepción de los hijos respecto a la sabiduría de sus padres. Dicen que cuando los niños son pequeños, ellos creen que sus padres lo saben todo, su papá lo sabe todo. Es tan fuerte casi como Superman. Y todo lo puede y todo lo sabe. Pero conforme van creciendo, llegan a una edad donde se dan cuenta que papá y mamá quizás no lo saben todo. Llegan a un grado en la escuela donde los padres a veces ya no pueden ayudar a sus hijos con las tareas. Siguen creciendo y llegan a la universidad o a otra edad y piensan ahora que los papás no saben nada. Especialmente los adolescentes. Ahora mi papá, mi mamá viven en otro siglo, en otro planeta, no saben nada de este mundo. Pero luego se casan y tienen sus propios hijos. Y empiezan a ir con mamá y papá a pedir consejos de cómo criar a sus hijos. Y luego cuando al fin mueren, se dan cuenta cuánto sabía el viejo, cuánto sabía la vieja. Y entonces extrañan la sabiduría de sus padres cuando es a veces demasiado tarde. Nosotros en la vida cristiana creo que tenemos una terminología completamente tergiversada. La tenemos al revés y la necesitamos cambiar. Porque por ejemplo cantamos, oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, cuando en realidad deberíamos de cantar, oh, cuánto me ama a mí Cristo. Hablamos, por ejemplo, de yo acepté a Cristo, cuando deberíamos de hablar mejor de cuando Cristo me aceptó a mí. La Biblia dice que somos aceptos en el amado. Segunda de Corintios 5:17 dice, mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, lo tenemos todo equivocado. En vez de decir yo soy de Pablo, debemos decir Pablo es mío. En vez de decir como los pastores a veces hablamos, mi iglesia, mi congregación, mi pueblo. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te adjudicó a ti propiedad de ese pueblo? Es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Nosotros somos sus siervos. Lo tenemos completamente tergiversado. Y dice aquí Pablo, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Porque el que tiene al Hijo, nos dice Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. No tiene la vida. No tiene nada. El que tiene al Hijo lo tiene todo realmente. Y mire qué bendición ser cristiano. Dios es tu Padre, Cristo tu Salvador, el Espíritu Santo el Consolador que mora en ti. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sabes a dónde vas cuando muera. A eso se refiere, creo, cuando Pablo dice aquí, todo es vuestro, la muerte, el porvenir, el presente, todo es vuestro. Estamos en Cristo, estamos completos en Él. Se dice de un hombre muy rico que murió y en su testamento ordenó que se subastaran muchas pinturas que él tenía muy caras
y famosas. Entre ellas, entre estas pinturas que él tenía, había una que él, sin ser pintor, había pintado un retrato de su hijo. Llegó el día de la subasta y toda la gente que acudió a esta subasta, pues iban ansiosos, ¿verdad?, pensando cuál de esas piezas de arte podían llegar a ser de ellos. Comenzó la subasta y el hombre encargado sacó primero el retrato del hijo y explicó: este retrato lo pintó el señor fulano de tal, el dueño de la hacienda. Y dijo, y como instrucción, él dejó que primero se subastara el cuadro de su hijo. Así que vamos a subastar primero el cuadro de su hijo. Y entonces empezó a ofrecerlo. Dijo, ¿quién da tanto por el hijo? Y no había nadie, todo el mundo callado y todo el mundo mirándose uno al otro, pensando, al traste con esto, ¿para qué queremos al hijo? Venimos por las pinturas que realmente valen la pena. Pero el hombre de la subasta insistía, alguien da algo por el hijo, y bajó su precio a lo más bajo, alguien da 1 centavo por el hijo. Y no había nadie que diera ni siquiera 1 centavo. Y la gente cada vez más incómoda, más impaciente, pensando, ya, vamos, adelante con lo que realmente vale la pena. Pero el hombre de la subasta dijo, alguien da 1 centavo por el hijo a la 1, a las 2 y a las 3. Y como no hubo nadie, dijo, terminó la subasta. Y por supuesto todo el mundo empezó a reclamar y a quejarse y decir, pero ¿cómo? No puede terminar la subasta aquí. Vamos a las pinturas que realmente valen la pena. Dijo él, no, terminó la subasta porque aquí en el testamento de este hombre dice que el que se llevara el retrato del hijo se llevaba todas las pinturas. Así que terminó la subasta. Y qué gran verdad es eso en la vida espiritual. Porque el que tiene al hijo lo tiene todo. Así que, ¿qué importa quién fue quien nos ganó para Cristo? ¿Qué importa quién sea el instrumento que Dios usó para llevarnos a la salvación? Gracias a Dios por él. Y hay que tenerlos en doble honor. Yo estoy a favor de eso. Pero no idolatrarlos. No levantarlos a un pedestal de donde la caída puede ser más fuerte para ellos. Más bien dice 1 Corintios 1:31, que ya tratamos ese versículo anteriormente, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios les bendiga.